Mi esposa se vistió para una cita con otro hombre y me dijo que lo aceptara, pero una página de calendario doblada en su bolso me mostró qué tan lejos planeaba llevar a nuestra familia antes de Navidad mientras yo me quedaba callado en casa. Se paró en la puerta con un vestido verde lista para ver a otro hombre y me dijo que lo aceptara como si me estuviera recordando sacar la basura. Quiero que se imaginen la escena exactamente. 6:40 p.m., 3 de octubre, un sábado. La luz del porche zumbando arriba porque el foco necesitaba cambiarse y llevaba 2 semanas queriendo cambiarlo. Mi esposa de 14 años parada con una mano en la puerta. Aretes dorados atrapando la luz cada vez que giraba la cabeza. Un pequeño bolso negro colgando de su hombro como si no pesara nada. Detrás de ella, la entrada de carros estaba vacía, esperando un carro que no era el mío. Detrás de mí, nuestra cocina se había quedado en silencio de una manera en que las cocinas no deberían quedarse en silencio cuando hay niños en ellas. Mi hija Lily, de 8 años, sentada en la mesa con un lápiz morado congelado sobre un papel de calabaza. Mi hijo Cooper, de 13, parado en el pasillo con una correa de su mochila deslizándose de su hombro, atrapado entre 2 cuartos, demasiado grande para fingir que no entendía lo que estaba pasando y demasiado pequeño para saber qué hacer al respecto. Más te vale aceptarlo, Gary, dijo Donna, calmada, casi aburrida, como si lo hubiera ensayado en el espejo del baño. Le sonreí. No tenía idea de lo que había hecho 20 minutos antes, mientras ella estaba en la ducha tarareando una canción que no reconocí, arreglándose para ver a un hombre al que ya le había puesto nombre. Había deslizado una página doblada de nuestro calendario de cocina en su bolso. Diciembre, 6 días antes de Navidad, marcada 2 veces, una vez con pluma roja, una vez con lápiz presionado tan fuerte que dejó un surco en el papel. Esa fecha coincidía con un vuelo desde el Aeropuerto Internacional John Glenn. 2 boletos. Donna Lang, Bryce Howell. Ella no sabía que yo había encontrado la maleta de lona detrás de nuestro equipo de campamento 3 días antes. Efectivo y ligas. Un par de zapatos de vestir de hombre que no eran míos, no eran de Cooper, no eran de nadie que perteneciera a nuestro garaje. Un sobre de Manila con el nombre de un extraño impreso junto al de mi esposa. Ahí es donde empieza esta historia. No en la puerta, en el momento en que dejé de ser la última persona en mi propia casa en saber la verdad. Me llamo Gary Lang, tengo 46 años. Durante 11 años he manejado la seguridad en el centro comercial Milberg Square en Columbus, Ohio, y antes de eso, pasé 8 años en prevención de pérdidas para una cadena minorista regional, observando gente a través de vidrio de un solo sentido y transmisiones de cámara, aprendiendo las señales que separan a un cliente nervioso de uno deshonesto. Es una habilidad extraña para llevar a casa. Te vuelves bueno leyendo a extraños y ciego a la persona que duerme a tu lado. Donna y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 28 años. Ella manejaba un salón de belleza a 2 cuadras de mi oficina antigua y tenía esa risa que llenaba un cuarto sin esfuerzo. El tipo de risa que hacía que los extraños se voltearan sonriendo antes de siquiera saber qué era gracioso. Recordaba el cumpleaños de todos. Podía convencer a un cliente enojado de comprar una botella extra de champú solo bajando la voz. Nos casamos en un salón rentado con alfombra fea y pastel bueno. Cooper llegó 4 años después, sonrojado y furioso con el mundo. Lily llegó 4 años después de eso, calmada y observadora. El tipo de bebé que estudiaba rostros en lugar de ventiladores de techo. Compramos una casa modesta al norte de Columbus, con molduras blancas y un arce que dejaba caer demasiadas hojas cada otoño. Yo manejaba el trabajo de escalera. Donna manejaba las cuentas porque era mejor con las fechas de vencimiento y yo era mejor con el tablaroca. Durante mucho tiempo fuimos sólidos, no emocionantes, sólidos. Pensé que sólido era la meta. La primera grieta fue tan pequeña que casi la respeté por lo silenciosa que era. En algún momento a finales del verano, Donna dejó de preguntar sobre mis turnos. Durante años, toda nuestra casa funcionaba con mi horario. La seguridad del centro comercial no le importan los feriados ni las fiebres, así que si yo cerraba un jueves, Donna cubría la cena, y si ella tenía una emergencia en el salón, yo cubría a los niños. Era una máquina, y funcionaba porque ambos la alimentábamos con información. Entonces, un martes me dijo que había movido la cita del dentista de Lily porque yo estaba trabajando hasta tarde. No estaba trabajando hasta tarde. Mi turno terminó a las 3:00 ese día. Cuando se lo señalé, parpadeó, sonrió demasiado rápido y dijo que debía haber confundido la semana. Me dije a mí mismo que no era nada. La gente lee mal los calendarios. La gente se cansa. 2 semanas después, dijo que tenía una corrección de color que se estaba retrasando en el salón. Le creí porque, ¿por qué no habría de hacerlo? Hasta la mañana siguiente, cuando un semáforo atascado en la ruta 161 me atrapó directamente frente al escaparate de su salón. Las ventanas estaban oscuras. Un letrero escrito a mano pegado al vidrio decía, cerrado. Reparación de plomería. Me quedé sentado durante el semáforo verde. No la llamé, no entré. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación,
y manejé al trabajo con mi estómago haciendo algo que me niego a nombrar. Esa es la forma que toma la negación cuando has pasado toda tu carrera atrapando las mentiras de otras personas. Te acostumbras tanto a explicar las cosas pequeñas que para cuando se acumulan, te has construido un muro con tus propias excusas. El segundo aro vino de Ron Briggs. Ron trabajaba bajo mi supervisión en Millburg Square, 47 años, divorciado, 5 minutos temprano cuando la gerencia estaba mirando, y 3 minutos tarde cuando no. Éramos amistosos en el trabajo. Nos quejábamos de la puerta del muelle de carga que se atascaba por debajo de los 4 grados. Compartíamos una pizza grande en las noches de inventario. Un viernes por la tarde, a principios de septiembre, salí del hueco de escalera este y encontré a Ron recostado contra la pared con su teléfono en la mano, sonriéndome como si compartiéramos un chiste privado. «¿Donna te tiene con correa corta otra vez, jefe?» Dijo su nombre demasiado fácilmente, no como un compañero de trabajo mencionando a la esposa de alguien de pasada, sino como un hombre que había dicho ese nombre suficientes veces como para que hubiera desgastado su propio surco. «¡Semana larga!», dije y seguí caminando, pero lo registré. Registré la manera en que su sonrisa parpadeó cuando no me reí junto con él. Esa noche, sentado en el escritorio de seguridad revisando nada en el sistema de gestión de turnos, me permití agregarlo a la pila por primera vez en lugar de dejarlo de lado. Una fecha equivocada del dentista, un salón oscuro, un compañero de trabajo que decía el nombre de mi esposa como un remate que había estado guardando. 3 cosas separadas, juntas, formaban una figura que no me gustaba. Todavía no actué. Esa es la parte que me avergüenza ahora mirando atrás. No que fuera lento en verlo, sino que fui rápido en perdonarme a mí mismo por no verlo antes. Me dije a mí mismo que Donna estaba cansada, que 13 años de matrimonio le hacían mella a cualquiera, que algunas temporadas silenciosas solo necesitaban esperarse. Luego vino el dinero. Lo noté de la manera en que notas una fuga, no la gota misma, sino la mancha que deja atrás. Nuestra cuenta corriente conjunta, la que había funcionado como un reloj durante una década, empezó a quedarse corta 2 o 3 días antes del día de pago, no dramáticamente. $80 aquí, 140 allá. Cuando le pregunté a Donna al respecto, dijo que la despensa estaba más cara, la gasolina estaba más cara, Lily necesitaba zapatos nuevos, Cooper necesitaba un protector bucal nuevo. Todas cosas verdaderas, todas cosas que podían explicar un pequeño faltante. No explicaban lo que encontré a mediados de septiembre, cuando el departamento de fraude de Chase Bank llamó directamente a mi celular. «Señor Lang, habla Denise Ortiz de Seguridad y Prevención de Fraude de Chase Bank. Estoy llamando sobre su cuenta conjunta terminada en 43471. Marcamos un patrón de retiros en efectivo que no coincide con su uso típico y queríamos confirmar que estos fueron autorizados antes de levantar la retención temporal». Denise me leyó 11 fechas. 11 retiros a lo largo de aproximadamente 14 meses, cada uno entre $800 y $2,200, cada uno hecho en persona en una sucursal al otro lado de la ciudad de cualquiera de nuestros trabajos, total justo por encima de 14,000. ¿Estos fueron autorizados, señor? Dije que sí, porque todavía no sabía si no lo eran, y porque alguna parte de mí todavía necesitaba un día más de no saber con certeza. Denise levantó la retención. Me senté en el estacionamiento del centro comercial con las manos envueltas tan fuerte alrededor del volante que los nudillos se me pusieron blancos y sentí algo en mi pecho caer de la manera en que un piso se cae debajo de una pila de cajas que pensabas que era estable. Esa noche no le pregunté a Donna sobre el dinero. Tenía miedo de lo que una respuesta limpia y practicada me haría. En cambio, manejé al banco en Mercer Road a la mañana siguiente y pedí 18 meses de estados de cuenta impresos tanto de nuestra cuenta corriente como de ahorros. La cajera, una mujer en sus veintitantos que se veía levemente divertida de que alguien todavía quisiera papel, imprimió todo sin una sola pregunta. Leí esos estados de cuenta en mi carro con la lluvia repiqueteando contra el parabrisas. 11 retiros. 14,000 y cambio. Una esposa que manejaba nuestro dinero doméstico porque yo confiaba en ella, con eso de la manera en que confías en un muro de carga, no porque lo inspecciones diariamente, sino porque toda tu vida está construida asumiendo que aguanta. El cuarto aro vino de nuestro garaje. Salí por la escalera de extensión un miércoles por la noche y noté que el equipo de campamento había sido reapilado. Conocía esa esquina porque yo mismo lo había apilado después de nuestro último viaje a Hocking Hills, cuando Lily decidió que los mapaches eran criminales y Cooper llegó a casa con hiedra venenosa en ambas muñecas, 2 maletas de lona, una lona doblada, una linterna rota que siempre pensaba arreglar y nunca hacía, excepto que ahora había 3 maletas de lona y la tercera estaba cerrada bien,
metida detrás del estante, la manija girada hacia adentro como si alguien quisiera que desapareciera entre las sombras. Me quedé parado ahí casi un minuto completo antes de obligarme a abrirla. Zapatos de vestir de hombre, talla 11. Yo uso 10,5. Una bolsa de aseo de piel que no era mía. 3 fajos de efectivo sostenidos con ligas y un sobre de Manila que, cuando lo abrí con 2 dedos como si pudiera estar cableado a algo, contenía 2 boletos de avión. Columbus a Tampa, 19 de diciembre. Donna Lang, Bryce Howell. Fotografié todo exactamente como lo encontré. Ángulo del cierre, posición de los zapatos, el doblez del sobre, porque 11 años de prevención de pérdidas me habían enseñado una regla inquebrantable. Los hechos tienen una manera de convertirse en niebla en el segundo en que los tocas mal. Cerré la maleta exactamente como había estado. Entré, me lavé las manos como si hubiera tocado algo contaminado y empecé la cena antes de que los niños llegaran de la escuela. El quinto aro fue el calendario mismo. Ese fin de semana, Donna lanzó la idea, parada frente al refrigerador abierto como si la sugerencia se le hubiera ocurrido en ese momento, de que deberíamos mantener la Navidad tranquila ese año, tal vez saltarnos la gran producción, tal vez viajar después de los feriados en su lugar. Cooper estaba en la sala fingiendo no escuchar. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso, cortando copos de nieve de papel de filtros de café. Pregunté a dónde había ido la página de diciembre de nuestro calendario de pared. El imán en forma de castaña seguía pegado al refrigerador sosteniendo nada. Donna abrió el congelador, lo cerró y dijo que Lily debía haberla tomado para una manualidad. Lily miró hacia arriba confundida y empezó a decir algo antes de que Donna le diera una sonrisa que le decía a una niña de 8 años que se callara sin decir nunca las palabras. Vi a mi hija bajar los ojos y volver a sus tijeras y algo en mí se puso frío y limpio como una ventana cerrándose ante una corriente de aire. Fuera lo que fuera que Donna me estuviera haciendo a mí, usar a nuestros hijos como escondite para la mentira era un animal completamente diferente. Esa noche, después de que los niños se durmieron, encontré la página real de diciembre doblada en cuartos debajo de una pila de cupones de despensa en el cajón de trastos. El concierto de invierno de Lily marcado en azul. El primer torneo de vacaciones de Cooper en negro. El 19 marcado 2 veces. Una vez en rojo, una vez en lápiz presionado tan fuerte que dejó un surco. Hice una copia en la oficina del frente del centro comercial a la mañana siguiente. Puse el original de vuelta exactamente donde lo encontré y llevé la copia doblada en el bolsillo de mi chaqueta durante 6 días. Se quedó ahí como una brasa. Dejé de explicarme el comportamiento de Donna a mí mismo después de eso. Empecé a armar un expediente en su lugar. Llamé a Frank Doyle un lunes desde el estacionamiento de empleados detrás del centro comercial. Frank y yo trabajamos juntos en prevención de pérdidas años antes de que él abriera su propia oficina de investigaciones en Westerville, con licencia del estado. 22 años en el campo combinados entre los dos. Frank no hace drama, hace hechos. Necesito una revisión de cordura, le dije. Esa oración usualmente significa que ya lo sabes, dijo Frank. Le expuse todo, la página del calendario, el cierre del salón, el comentario de Ron, los estados de cuenta bancarios, la maleta de lona. Frank me dejó terminar sin interrumpir, lo cual es su propio tipo de misericordia. Empieza con lo que te pertenece a ti, dijo. Registros bancarios, bitácoras de trabajo, calendario familiar, cosas que tienes el derecho legal de ver. No adivines dónde un hecho puede responder por ti. Esa es toda la filosofía con la que opera Frank, y es la razón por la que confié en él con lo que vino después. En una semana, Frank había confirmado lo que los boletos ya me decían. Registros bancarios, bitácoras de trabajo, calendario familiar, cosas que tienes el derecho legal de ver. No adivines dónde un hecho puede responder por ti. Esa es toda la filosofía con la que opera Frank, y es la razón por la que confié en él con lo que vino después. En una semana, Frank había confirmado lo que los boletos ya me decían. Bryce Howell, 40 años, representante de ventas regional para un distribuidor de materiales de construcción con base cerca de Cleveland, casado con una mujer llamada Karen, con una hija propia de 9 años. Frank entregó esa pieza de información de la manera en que entrega todo, plano y sin emoción, como un reporte del clima. Es bueno con los puntos de hotel y manteniendo sus ciudades separadas, dijo Frank. Eso no es un cumplido. Me senté con el nombre de Bryce en un cuaderno durante mucho tiempo esa noche. Había una pequeña satisfacción mezquina disponible para mí en ese detalle, el hecho de que Donna estaba a punto de hacer explotar a nuestra familia por un hombre que, según todos los relatos, estaba corriendo exactamente la misma jugada con la familia de alguien más en Cleveland. Todavía no lo usé. Decirle a Donna que no era especial para el hombre que la estaba ayudando a desmantelar nuestro matrimonio solo la habría puesto a la defensiva. La necesitaba confiada. La gente confiada se vuelve descuidada. La gente a la defensiva se vuelve cuidadosa. Confiada es exactamente lo que Donna se volvió. Durante las siguientes 2 semanas,
Dejó de molestarse con excusas detalladas del todo. Dijo que iba a salir. Dijo que necesitaba aire. Una vez, cuando Cooper le preguntó si iba a llegar a su partido del fin de semana, le besó la frente sin encontrar sus ojos y dijo que trataría. Tratar es una de esas palabras que los niños aprenden a desconfiar mucho antes de que los adultos admitan que se han ganado la desconfianza. Le llevé el nombre de Ron a Mason Kwan, el jefe de seguridad informática de la empresa matriz de Milburg Square, un tipo de voz suave en sus 30 que se tomaba las violaciones de acceso en el lugar de trabajo más personalmente que la mayoría de la gente se toma crímenes de verdad. Le pedí que sacara el historial de inicio de sesión de mi horario de cobertura personal durante los últimos 90 días. Mason volvió conmigo 2 días después con un reporte impreso. Ron había tenido acceso a mis registros de cobertura privados, no el tablero de turnos general que cualquier empleado podía ver, sino mi archivo personal en 4 ocasiones separadas sin ninguna razón operativa para estar ahí en absoluto. No hay ticket, no hay solicitud, nada que explique este acceso, dijo Mason, tocando el impreso. Para que conste, esto solo es una ofensa despedible bajo nuestra política de datos. Los empleados no pueden navegar los archivos de personal de otros porque tienen curiosidad. Archivé ese reporte donde archivaba todo ahora, cuidadosamente fechado, en orden. 2 días después, cerca del hueco de escalera este, escuché a Ron por teléfono, sin darse cuenta de qué tan lejos llegaba su voz contra el concreto. Cierra el jueves, dijo. Ella dijo que solo la mantengas informada. Una pausa. Luego riendo. No, él no sabe. Gary nunca sabe hasta que alguien se lo dice. Me quedé muy quieto al otro lado de la puerta de incendios y dejé que esa oración cayera exactamente de la manera en que estaba destinada. Luego caminé de vuelta a mi oficina, escribí la hora y las palabras mientras todavía estaban frescas, y creé un turno nocturno falso en el horario para el martes siguiente, un turno que Ron no tenía ninguna razón legítima para ver, porque ya lo había sacado de mi equipo mientras se revisaba la violación de acceso. Lo vio de todos modos. Alguien se lo mostró. El martes, estacioné a 2 calles de mi propia casa a las 6:15 p.m. y entré por el jardín lateral en lugar de la entrada de carros. El Honda Pilot de Donna estaba en su lugar habitual. Su voz llegaba a través de la ventana de la cocina antes de que siquiera hubiera abierto la puerta lateral. Pensé que estaba fuera hasta la mañana. Entré. Se volteó tan rápido que su teléfono casi se le resbaló de la mano. Pensé que tenías un turno nocturno, dijo. El turno lo cubrieron, dije. Su rostro mantuvo su compostura, pero sus ojos se afilaron de la manera en que lo hacen en la gente que acaba de darse cuenta de que el suelo se movió bajo ellos. No lo presioné más esa noche. No lo necesitaba. Finalmente tenía todo el ciclo expuesto de principio a fin. Ron dándole información a Donna. Donna pasándosela a Bryce. Bryce planeando sus ciudades alrededor de mis ausencias. Y el 19 de diciembre sentado en el centro de todo como una mecha. La llamada que convirtió esto de sospecha en certeza vino de Norma, la propia madre de Donna, 3 noches después. Norma tiene 69 años, directa de la manera específica en que solo ciertas madres del Medio Oeste manejan. El tipo de mujer que se disculpa con las meseras por devolver sopa fría en un tono que de alguna manera todavía hace que la mesera se sienta regañada. Me llamó al celular a las 8:40 p.m. y pude escuchar algo en su voz quebrándose antes de que dijera 10 palabras. Gary, habla Norma. Sé algo de lo que está pasando. Me dijo que Donna había dejado su tablet en el condominio de Norma la semana anterior y una serie de mensajes se habían iluminado en la pantalla mientras se cargaba en la barra de la cocina. Norma leyó lo suficiente antes de obligarse a parar. Las capturas de pantalla llegaron en la siguiente hora. Los mensajes no eran apasionados. Esa fue la parte que me vació más de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. Eran logística. Mantén a Gary tranquilo. Va a aceptar que los niños se vayan después si lo hago sonar temporal primero. Las cuentas casi listas. Ron dice que el jueves está libre. El 19 de diciembre todavía funciona. Leí esa línea sobre los niños 3 veces antes de que aterrizara por completo. Hasta ese mensaje, alguna parte tonta y autoprotectora de mí, había mantenido la traición de Donna a nuestro matrimonio separada de cualquier pregunta sobre ella como madre. Esa sola oración cerró la brecha entre las dos. A la mañana siguiente me senté frente a un amplio escritorio de roble con Patricia Howe, una abogada de derecho familiar con 22 años de práctica en el condado de Franklin, recomendada por Frank porque, en sus palabras, ella no desperdicia el dinero de un cliente haciendo ruido. Patricia leyó los estados de cuenta bancarios, las fotografías de la maleta de lona, las capturas de pantalla de Norma y el reporte de bitácora de acceso de Mason, sin una sola interrupción. Cuando terminó, se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio. Señor Lang, tiene un problema financiero, un problema de crianza y, dijo, no convierta esto en un problema de gritos. La gente pierde terreno en el momento en que dejan que la emoción sustituya a la evidencia. Esa oración se convirtió en algo cercano a las escrituras para mí durante el siguiente mes. Patricia presentó una solicitud de custodia de emergencia
ex parte la mañana siguiente, una solicitud que un juez puede otorgar de manera expedita sin que la otra parte esté presente cuando hay evidencia creíble de que el bienestar o la estabilidad de un niño está en riesgo inmediato. Construyó la moción alrededor de 3 cosas: los planes de viaje internacional adyacente no divulgados que involucraban las obligaciones de vacaciones de los niños, el retiro no documentado de más de $14,000 en fondos matrimoniales conjuntos, y los mensajes de Norma mostrando una intención declarada de retrasar la divulgación específicamente para evitar que Cooper y Lily anticiparan la interrupción. La jueza Renata Callaway, que había presidido la corte familiar del condado de Franklin durante 16 años, otorgó una fecha de audiencia, y en espera de esa audiencia, una orden restringiendo a cualquiera de los padres de sacar a los niños del estado de Ohio sin consentimiento por escrito o aprobación del tribunal. Patricia me advirtió que la orden sola no impediría que Donna intentara actuar rápido antes de la audiencia. Si acaso, podría acelerarla. Tenía razón. 4 días antes de la audiencia programada, tuve 24 horas para tomar una decisión que nunca quise tomar. Empezó con un mensaje a través de nuestra aplicación de cocrianza a las 4:12 p.m., un jueves. Voy a llevar a los niños por pizza después de la escuela mañana. Nos quedamos en casa de mamá el fin de semana. Volvemos el domingo por la noche. Nada alarmante en la superficie, excepto que Donna no lo había consultado conmigo, no lo había consultado con la orden temporal del tribunal, y casa de mamá no era el condominio de Norma. Frank confirmó en 2 horas que Norma no tenía idea de qué estaba hablando Donna y no había hablado con su hija en 3 días. Se me cayó el estómago de la manera en que lo hace en la primera bajada de una montaña rusa. Excepto que no había fondo esperando para atraparme. Llamé a Patricia. Estaba en una deposición y no contestó. Llamé de nuevo, buzón de voz. Mis manos temblaban lo suficientemente fuerte como para que se me cayera el teléfono al piso de la cocina y se rajara el protector de pantalla. Si Donna estaba planeando llevarse a los niños a algún lugar no rastreado la noche antes de una audiencia de custodia de emergencia, en violación directa de una orden judicial vigente, tenía menos de un día para ponerme por delante de eso legalmente, limpiamente, sin darle a su abogada ni una pulgada para reencuadrarme como el esposo reactivo y controlador que Linda Farr ya estaba construyendo un caso alrededor. Patricia me devolvió la llamada a las 6:50 p.m. Entre audiencias, sin aliento. No la confrontes, no llames a la policía a menos que realmente intentes sacarlos del estado. Documenta el mensaje. Voy a presentar una moción de emergencia para adelantar la fecha de la audiencia esta noche y voy a solicitar que la jueza Callaway la revise a primera hora de la mañana. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina hasta las 3:00 a.m. con la luz del porche todavía encendida afuera, mirando mi teléfono, releyendo el mensaje de la aplicación de cocrianza hasta que las palabras dejaron de tener sentido como palabras. La puerta de Cooper estaba cerrada. La lucecita de Lily brillaba bajo la suya. Pensé en los dos en algún cuarto de hotel o el cuarto de huéspedes de un extraño, mientras una orden judicial se quedaba sin cumplir en un pedazo de papel en el maletín de Patricia. Y entendí, finalmente y completamente, que hay un tipo específico de miedo que no tiene nada que ver con que a ti te lastimen. A las 8:15 de la mañana siguiente, Patricia llamó con la noticia de que la jueza había accedido a escuchar la moción de emergencia esa misma tarde, incorporándola a una sesión de mediación expedita antes de la audiencia completa de custodia. Linda Farr, la abogada de Donna, había sido notificada 1 hora antes. Los planes del viernes de Donna, cualesquiera que en realidad fueran, se evaporaron en el segundo en que salió esa llamada. A las 12:00 p.m., nos sentamos en una sala de conferencias del juzgado que olía a alfombra vieja y café quemado. Una pequeña bandera estadounidense estaba parada en un soporte detrás de la silla vacía del mediador. Donna llevaba azul marino y una versión de calma que reconocí como ensayada, porque la había visto ensayar sonrisas así en el espejo del baño durante años. Linda Farr estaba sentada junto a ella con una carpeta ya organizada para hacerme sonar controlador, obsesionado con la vigilancia, rígido. 3 palabras que Linda usó dentro de los primeros 4 minutos. Entonces Donna puso su bolso en la silla vacía directamente frente a ella. Mi silla. Perdón, dijo, nada arrepentida, tocando la correa pero sin moverla. Ya no hay mucho espacio para ti en esta mesa. Norma, sentada cerca de la ventana, cerró los ojos. Mi padre Earl, parado contra la pared porque se negaba a las sillas de conferencia por principio, se puso rígido de la mandíbula. Me quedé ahí parado y no dije nada porque Patricia me había dicho más de una vez
que la persona que reacciona primero en un cuarto así le entrega el cuarto a la persona que los provocó. Donna finalmente levantó su bolso para despejar la silla, lento como teatro, como si quisiera que cada segundo de eso fuera atestiguado. La página del calendario doblada se deslizó a medias fuera del bolsillo interior y cayó al piso. Nadie se movió. Conocía ese doblez. Donna sabía que yo lo conocía. Se agachó demasiado rápido y la agarró, las manos temblando por primera vez desde que había entrado a ese cuarto, y la metió de vuelta debajo de su bolso como si pudiera esconder un fuego bajo una servilleta. Pero la esquina todavía se veía, tinta roja, diciembre, un surco presionado en lápiz. El mediador, Robert Scully, un hombre cansado en sus 60 que claramente había visto cada versión de ese cuarto antes, echó un vistazo al papel sin comentar y siguió moviendo su pluma. Patricia habló primero, calmada como agua quieta. Para que conste, esa fecha se referencia en nuestro anexo suplementario sobre la reservación de viaje del 19 de diciembre, ya presentado ante el tribunal. El rostro de Donna se puso blanco de una manera que el maquillaje no puede arreglar. Esto es ridículo, dijo, y su voz se quebró exactamente una vez en la palabra ridículo. Nadie en ese cuarto la respaldó, ni siquiera su propia abogada, que mantuvo los ojos en su libreta legal, ni Scully, que siguió escribiendo, ni una sola persona. Norma miró a su hija y dijo una sola palabra. No, solo eso. No. Llevaba más peso que cualquier cosa que Patricia o Linda hubieran dicho en los 40 minutos anteriores, porque venía de la única persona en el cuarto que había amado a Donna más tiempo que yo. Donna me miró fijamente como si estuviera mirando a un extraño que se había metido a su casa usando el rostro de su esposo, el hombre que solía doblar la ropa, que nunca hacía preguntas difíciles, que estaba tan segura simplemente se quedaría ahí y aceptaría lo que fuera que ella le entregara. No me regodé, no lo necesitaba. 2 días antes de esa sala de conferencias, Patricia ya había presentado la moción de emergencia. Un juez ya había revisado los datos de alerta de fraude de Denise Ortiz, el reporte de bitácora de acceso de Mason Kwan y la documentación de Frank sobre el matrimonio existente de Bryce Howell en Cleveland. Un detalle que Patricia introdujo no para humillar a Donna, sino para establecer, en las palabras posteriores de la jueza, un patrón demostrado de ocultamiento inconsistente con el interés declarado de cualquiera de las partes. Un juez ya había revisado los datos de alerta de fraude de Denise Ortiz, el reporte de bitácora de acceso de Mason Kwan y la documentación de Frank sobre el matrimonio existente de Bryce Howell en Cleveland. Un detalle que Patricia introdujo no para humillar a Donna, sino para establecer, en las palabras posteriores de la jueza, un patrón demostrado de ocultamiento inconsistente con el interés declarado de cualquiera de las partes en la estabilidad de los niños. La audiencia completa 3 días después no tomó mucho tiempo. La jueza Callaway ya había visto la mayoría del material. Me otorgó custodia física exclusiva temporal, con visitación supervisada estructurada para Donna en espera de una evaluación de crianza. Ordenó que no hubiera viajes fuera de Ohio con los niños sin consentimiento por escrito presentado ante el tribunal. Refirió los $14,000 en retiros sin explicar a un proceso contable civil separado. Notó, leyendo directamente de sus notas del estrado, que las propias comunicaciones escritas de Donna, exhibición F en el registro del tribunal, mostraban una clara intención de retrasar la divulgación específicamente para manejar la reacción emocional de los niños en lugar de protegerla. Ron renunció de Millburg Square antes de que RH terminara la revisión formal que Mason había abierto. Bryce Howell, según lo último que Frank me dijo antes de que le pidiera que dejara de actualizarme, encontró su propio matrimonio en Cleveland colapsando en cuestión de semanas. Una vez que su esposa Karen encontró el mismo sobre de Manila con información de vuelo en una laptop familiar compartida que Donna alguna vez había escondido en una maleta de lona detrás de mi equipo de campamento. Algunos escombros, dijo Frank, le pertenecen a otras casas. Los dejé quedarse ahí. Donna no fue al concierto de invierno de Lily el 14 de diciembre. Mandó un mensaje a través de la aplicación de cocrianza diciendo que no se sentía bien. Le dije a Lily solamente que su madre sabía sobre el concierto y la amaba, lo cual era lo suficientemente cierto como para ser amable e incompleto, lo suficiente como para ser seguro. Lily llevó un suéter rojo, me encontró en la tercera fila durante la segunda canción y me dio la sonrisa más pequeña de la que jamás he estado más orgulloso. La mañana de Navidad, la casa se veía demasiado brillante y demasiado vacía en algunas esquinas, y exactamente bien en otras. Cooper cargó las cajas de decoración desde el sótano sin que se lo pidieran. Lily pegó copos de nieve de papel en la ventana de la cocina, la mitad torcidos, todos perfectos. Mi padre Earl apareció a las 9:00 con rollos de canela en una caja de herramientas porque dijo que el escalón trasero estaba flojo y que la Navidad no era excusa para mala carpintería. Donna llamó a las 10:00. La puse en altavoz. Su voz se quebró una vez
cuando Lily describió el adorno en forma de conejo que había hecho en clase de arte. Nadie supo qué hacer con el silencio después de que colgamos, así que lo llené prometiéndoles a los niños que podrían llamarla de nuevo esa noche. El 19 de diciembre llegó y pasó sin vuelo, sin tampa, sin página doblada escondida en el bolso de nadie, solo los tres de nosotros en una casa que, por primera vez en más tiempo del que quiero admitir, se sintió completa y solamente nuestra. Nunca recibí una disculpa que significara algo. Dejé de esperar una en algún punto cerca del día en que la jueza Callaway leyó la exhibición F en voz alta, en un cuarto lleno de gente que ya había dejado de creer la versión de los eventos de Donna. Ella quería que un pedazo de papel doblado desapareciera silenciosamente en su bolso, pasado junto a mí sin una sola pregunta hecha. En cambio, salió al piso del juzgado frente a todos los que alguna vez le importaron, y observé a la única persona en ese cuarto a la que no podía mentirle mirarla directamente a los ojos y decir la única palabra que quedaba por decir: no.